Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, el Dr. Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Un ideólogo de un movimiento de internautas y personas que procura una reunificación de los países latinoamericanos al sur del Río Grande en la CELAC y una unidad de todos los países del hemisferio sur a través de UNASUR, con el fin de protegernos contra el cambio climático, la extinción de las especies, las catástrofes humanitarias, las catástrofes ambientales y, y el intervencionismo de las potencias más desarrolladas del planeta como Estados Unidos. ¿Qué es lo que estamos queriendo hacer? Hoy vamos a analizar lo que pasa en Bolivia. Se llama el levantamiento de los Tupac Katari. ¿Quién fue Tupac Katari? Tupac Katari fue un indígena aymara que se enfrentó primero, y los aymaras son unos indígenas de Bolivia que se enfrentaron a los incas y resistieron a los incas y luego se enfrentaron a los españoles y también han resistido hasta el día de hoy a los españoles y a todos los conquistadores europeos que han tratado de entrar en Bolivia. Su centro de resistencia es el Alto de Bolivia, pero además su mentalidad, su espíritu, se ha propagado por todo Bolivia, convirtiendo a Bolivia en lo que se puede llamar la Sierra Maestra de América Latina, como lo fue en su momento la Sierra Maestra en Cuba, cuando llegó Fidel Castro y el Che Guevara para iniciar la gran revolución cubana. La revolución cubana es trascendente para América Latina porque demostró al planeta Tierra que era posible resistir a la mayor potencia industrial y militar del mundo y que era posible vivir sin someterse a su sistema de explotación industrial y comercial. Eso es un terrible y mal ejemplo que dio Cuba, no a América, dio al mundo entero. ¿Y por qué es bueno resistir a la potencia industrial y comercial más grande del mundo? Porque esta potencia comercial e industrial más grande del mundo, Estados Unidos, se ha convertido en la punta de lanza de un sistema de sobreexplotación de los recursos naturales y de sobreexplotación del trabajo humano, en el que la naturaleza está a punto de llegar al colapso, y este colapso se traduce en extinción masiva de especies, cambio climático y desabastecimiento. En tanto que la explotación de los recursos humanos, del trabajo, se ha convertido en lo que denominamos ahora la esclavitud del siglo XX, el gran tráfico humano, donde se crean olas migratorias de desesperados de los países que entran en conflicto bélico, en catástrofes ambientales, por terremotos o en catástrofes producidas por bloqueos económicos, caso de Venezuela, y generan olas de seres humanos que salen de su país para ser víctima de toda clase de abusos y de explotación en otros países. A eso es lo que nos enseñó a oponernos Fidel Castro en todos estos años que lleva la Revolución Cubana como la firme opositora a apenas 90 millas del mayor imperio económico e industrial jamás creado en el planeta Tierra. Bolivia
ha enseñado a los indígenas de América a resistir. Y esta resistencia de los indígenas de Bolivia hoy se ha convertido en las palabras que tuvo el gran resistente Tupac Katari, que en 1781, apenas pocos años de la independencia de los Estados Unidos, a pocos años de la declaración de la Revolución Francesa, donde aparecen los conceptos de igualdad, libertad y confraternidad entre los seres humanos, ellos se levantan para reclamar libertad, igualdad y confraternidad en Sudamérica. Porque los indígenas en Sudamérica eran lo peor. ¿Cómo lograron los indígenas bolivianos resistir junto con los indígenas de Ecuador y Perú, más que el resto de indígenas de los restos de países de América? Solamente México y Guatemala en Centroamérica han resistido tanto como los indígenas de los Andes, gracias a que las epidemias en las zonas altas, en las zonas montañosas, no se propagaron con tanta facilidad como en las zonas tropicales e inclusive en la Amazonía. Entonces, de este fenómeno biológico nació un nuevo grupo humano que tiene ahora la capacidad de paralizar un país. Este grupo humano, que nace y se vincula a los Andes y a la Amazonía, ofrece una resistencia diferente. Ya no es una resistencia militar como la que ofrecía la Revolución Cubana. Ofrece una resistencia que se fundamenta en la resistencia cultural. Mantener el idioma, mantener las tradiciones, mantener una religión que es diferente de la Iglesia católica o evangélica. Se llama el catolicismo sincrético, en que la Virgen María es la tierra, Jesús es el sol. Cada montaña tiene el nombre de un santo. San Benito es el santo de la fertilidad. San Pedro es el santo de la cosecha. Eso se llama sincretismo religioso. Y esto es una nueva cultura que nace desde los Andes. Estos indígenas se levantan para reclamar el derecho a tener su presidente de su raza, con su cultura, y demostrar al mundo que viviendo conforme sus costumbres, su cultura, se puede también llegar al desarrollo sin necesidad de ser un alienado, un individuo que habla inglés, un individuo que se viste a la moda, un individuo que tiene carro, casa, lujos y placeres, sino que se puede ser y se puede llegar al desarrollo simplemente a través de los tres principios fundamentales: no mentir, no robar y no ser flojo, no ser ocioso, no ser malo. Este principio fundamental es el que mueve ahora a los indígenas a retomar el poder y comienza a contaminar, a incendiar los Andes del Perú y de Ecuador, que también se levantaron, y se levantaron antes que los indígenas aymaras, y que esto hace que los indígenas vuelvan a sentir la autoestima. ¿Por qué? Porque han resistido 500 años. Posiblemente hay muy pocos seres humanos en el planeta Tierra que hayan podido resistir tanto como han resistido los indígenas de los Andes.
también los indígenas norteamericanos han resistido, aunque sea en sus reservaciones, y los indígenas mexicanos que han resistido y resisten al otro lado de un muro injusto o incorrecto que los mezcla, que los categoriza, porque no solamente son los indígenas ahora los que son y se sienten el apartheid, son los mestizos, son los gentes que tienen mezcla de blanco, mezcla de negro, mezcla de asiático, mezcla de árabe. Todo lo que es mezclado ha dejado de ser algo aceptable para los países desarrollados. En Europa, el odio al islamismo y a los mestizos islámicos. En América, el odio a los mestizos católicos. Y estos mestizos católicos, ¿dónde se fundan? En la sangre indígena. Y los mestizos islámicos, ¿dónde se fundan? En la sangre árabe. Y los indígenas asiáticos, ¿dónde se fundan? En la sangre amarilla de China y Japón. Oye, todos ellos ahora son los que se confrontan. Y es por eso que la revolución de los catarí de Perú, de Bolivia, no es que se levantan solamente ellos para tomar el poder, es que encienden la mecha de lo que es ya la explosión social latinoamericana que se revela contra el muro de Trump, contra la discriminación al uso del español en Estados Unidos, que se revela contra las religiones que pretenden que la Biblia sea la palabra sagrada, cuando lo sagrado no es la Biblia. Lo sagrado es el concepto de amor al prójimo, que es el fundamento de la religión cristiana. Muchas gracias.